tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión les vamos a hablar acerca de principios de la calidad de datos. Los integrantes son Ángeles Pérez, Alexander Alemar, Apaza Sosa, Álvaro Fred, Nina Hurtado de Hilton y mi persona. Uno de los problemas de los principios de la calidad de datos es cómo reducir la cantidad de datos sucios. Estudios recientes demuestran que la calidad de datos le cuesta a los Estados Unidos alrededor de 600 billones de dólares anuales. También nos dicen que el 2% de los registros de un usuario son obsoletos al cabo de 2 meses. De esta forma, el 50% de los datos de un cliente se vuelven obsoletos al cabo de 2 años. Bueno, uno de los problemas es que existen demasiados datos sucios, como ya se explicó. O sea, esto quiere decir que hay datos redundantes, hay datos duplicados, datos inexactos. Como podemos ver en las siguientes gráficas superiores, nos muestran la exactitud de datos y las de abajo nos muestran que no son datos exactos. Y nos movemos a las dos gráficas de la derecha, nos muestran datos precisos. Y la siguiente imagen básicamente nos da un ejemplo de datos duplicados. Fundamentos de la calidad de datos. Se divide en la consistencia de datos, en la deduplicación de datos, en el valor de los datos y en la precisión de los datos. Para hablarles un poco de consistencia de datos, tenemos que entender primero qué son las dependencias funcionales y sus variaciones, qué son las restricciones de negación, las dependencias generadoras de igualdad y los TGDs. Primero, ¿qué son las dependencias funcionales? Básicamente es cuando un dato depende, o sea, la existencia de un dato depende de la existencia de otro. Como podemos ver en el ejemplo, la ciudad depende del país y del código de área. Restricciones de negación. Esto se da como, por ejemplo, cuando tenemos una persona que vive en un determinado estado y esta persona gana poco, entonces esto quiere decir que tiene una baja tasa de impuestos. No es posible que a esta persona le pague una alta tasa de impuestos sabiendo que tiene un salario bajo, si no habría una negación. Dependencias generadoras de igualdad. Tenemos un subconjunto de dependencias FD1 que están incluidas dentro de un conjunto FD2 y a la misma vez este FD2 es subconjunto que está incluido del conjunto FD1. Entonces llegamos a la conclusión que podemos juntar las dos dependencias. Data currency. Data currency is a monetary value assigned to the data to identify its financial importance to an organization. Once the monetary value of the data assets is identified, it can be used as the exchange unit in a transaction, either as a single payment or in combination with money. Another reason to assign a value to the data is to quality its importance to the business. Also exists open data public and open data for the government. Exactitud de datos. Muchas veces tenemos datos que no pueden ser almacenados como tal en una base de datos. Pueden ser coordenadas, pueden ser valores matemáticos como epsilon, como pi. Y al tener estos casos debemos almacenar los valores más aproximados a los reales. Técnicas de limpieza de datos. La técnica de limpieza de datos se divide primeramente en la regla de calidad de datos, en detección de errores, en reparación de datos y la de duplicación de datos. Técnicas de limpieza de datos. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos las tablas cruzadas, que es agrupar un conjunto de datos según alguna jerarquía. Y de esta forma es mucho más fácil obtener una visión general de los datos. Como tenemos en el ejemplo, estamos agrupando las frutas y los vegetales según una categoría. Búsqueda de reglas de calidad de datos. Para esta parte, existen herramientas que hacen uso de algoritmos de búsqueda de dependencias y restricciones, ya mencionadas antes. Generalmente estos algoritmos hacen búsquedas en profundidad y nos generan un conjunto de reglas. Luego, el siguiente paso es validar las reglas encontradas. Tenemos que validar las reglas que sean redundantes, las reglas que no se repitan, y debemos solo abstraer las reglas que según la base de datos puedan ser implementadas. Y al final pues tenemos estas reglas a ser implementadas. Detección de errores.
Ya que los datos suelen estar sucios, para limpiarlos debemos de detectar los errores primero, ¿no? Después de que los datos hayan sido ya descubiertos y validados. Esto se logra haciendo el uso de reglas de la calidad de los datos. Dada una base de datos y un conjunto de dependencias como reglas de calidad de los datos, estas deben detectar todas las tuplas en D que violan al menos una dependencia en el conjunto sigma. Ya había mencionado que sigma son las dependencias funcionales condicionales. La detección de errores es una operación de rutina de las herramientas de la calidad de los datos. Los métodos de detección de errores dependen básicamente de dos cosas: de qué dependencia se utiliza como regla de calidad de los datos y también desde dónde se almacenan los datos, ya sea una base de datos local o si se distribuyen en diferentes sitios de memoria. Base de datos centralizadas. Cuando en D reside una base de datos centralizada y cuando ésta se junta con un conjunto de dependencias funcionales, sigma, estas pueden generar automáticamente dos consultas SQL, el cual denominaremos consulta C y consulta V. Estas dos consultas del C y V de la base de datos D devuelven todas las duplas en D que violan el conjunto de dependencias en sigma. Estas a la vez dependen de la cantidad y el tamaño de esas dependencias funcionales. El control de calidad captura las violaciones de θ de una sola tupla a las que viola un patrón en la tupla 2. La consulta B identifica las violaciones de las dependencias funcionales incrustadas en θ2. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto en la consulta C y en la consulta B están determinadas solo por las dependencias funcionales que estaban incrustadas en el conjunto θ2, sin importar qué tan grande haya sido el cuadro de la tupla 2. Cuando el conjunto de dependencias sigma se puede fusionar con otras dependencias de la otra consulta, haciéndolas equivalentes. Por lo tanto, las dos consultas SQL son como un sufijo anterior para las dependencias funcionales condicionales. Ya voy a decirlo. Este es mi última parte. Distribute data. In practice, a database is often fragmented and distributed in different places. In this part, the detection of errors necessarily requires the sending of data from one side to another. For both vertically partitioned and horizontal data, it will be NP-complete because it will decide if error detection can be carried out by sending an unlimited amount of data, since the SQL-based method will no longer work. However, there are distributed algorithms to detect conditional functional dependency violations in distributed data with performance guarantees. La reparación de datos. Para la reparación de datos tenemos una base de datos D, en la cual queremos que el costo de transformación de un DR a D sea mínimo. Para ello aplicamos métodos de reparación de datos. En la imagen podemos ver una tabla donde se han identificado los errores de datos. Esto es debido a que para aplicar los métodos o modelos
de reparación de datos, primero se necesita identificar los errores. Entonces, en los métodos tenemos que estos métodos son altamente heurísticos, debido a que la reparación de datos tiene un costo prohibitivo. Esto significa que tiene una complejidad NP completa. Entre los modelos tenemos el modelo de reparación EGO, el cual es muy utilizado en el mundo, en la vida real. Métodos basados en equivalencia de datos, el cual utiliza un conjunto de atributos de campos para comparar los datos. También tenemos métodos semiautomáticos basados en CFDs. Estos métodos interactúan con los usuarios solicitando actualizaciones creíbles, mejorando la precisión de los datos. También tenemos métodos que intentan unificar la reparación de datos y la deduplicación, pero debido a su complejidad, esto es muy difícil. Entonces, para que estos métodos funcionen, necesitamos seguir unos criterios. Entre ellos tenemos que utilizar datos maestros, reglas de edición en lugar de dependencia de datos y un proceso de búsqueda. La reparación de datos. Para la reparación de datos tenemos, por ejemplo, una base de datos D y queremos que el costo de transformación de un DR a D sea mínimo. Para ello es necesario aplicar técnicas o métodos para reparar los datos. En la imagen se puede ver una tabla donde se han identificado los errores, debido a que para aplicar los métodos o técnicas de reparación de datos es necesario identificar primero los errores. La reparación de datos asume que ya se han aplicado las reglas de calidad de datos. Aunque existen modelos para reparar directamente datos sucios. Entre los modelos de reparación de datos tenemos el modelo de reparación U, uno de los modelos más utilizados en la vida real, el cual el costo de transformación es una función de agregación numérica en términos de distancia y precisión. Después tenemos el modelo basado en equivalencia de datos, el cual es un modelo que utiliza varios campos de una base de datos o de una relación para comparar y reparar los datos. También tenemos métodos semiautomáticos basados en dependencias funcional condicional. Estos métodos interactúan con el usuario solicitando actualizaciones creíbles, de esa forma mejorar la precisión de los datos o mejorando la corrección de los datos. Después tenemos métodos que han intentado unificar la reparación de datos y la deduplicación, debido a que el gran crecimiento de los datos ha requerido de nuevas técnicas. Entonces estos métodos aún son estudiados y para ello también es necesario establecer unos criterios. Entre estos criterios es necesario utilizar datos maestros, los cuales son los datos que identifican más a la entidad. Después, en vez de usar dependencia de datos, utilizar reglas de edición y agregado a ello, utilizar procesos de búsqueda. Data duplication. Data duplication is a specialized compression technique to eliminate duplicate data copies. In the image you can see this process. You can see original data and duplicate data. They are data duplication systems, such as BigMatch, Taylor, Swash, Ajax, CrowdER, and Carlon. This deduplication data system. For this data duplication system is necessary
include criteria to the precision and scalability for reduce false positives and false negatives. Desafíos que trae el Big Data. Como principal desafío que nos trae el Big Data es que los grandes volúmenes de datos que hoy existen tienen un costo excesivamente alto. Por ejemplo, si queremos hacer una búsqueda lineal en petabytes, o sea, en un grupo de datos que el tamaño es petabytes, la búsqueda, o sea, el proceso va a demorar demasiados días e incluso semanas, y peor si los petabytes se convierten en exabytes, que puede demorar hasta años. El autor propone las siguientes soluciones, que son algoritmos escalables paralelos, el procesamiento de instancias de entidades y la reparación incremental acotada, que lo profundizaré en las siguientes diapositivas. An algorithm is scalable parallel if now that data is distributed and sometimes the only fact of distributing them and making them parallel is not fast. That's why the algorithm must be scalable. They must be able to improve. So in this picture we have a function for see if the algorithm is scalable, where D is a set of data, summatory, the sum of all data quality rules, and N, the number of processors. Procesamiento de instancias de entidades. Primero tenemos una instancia de entidad que llega a ser IE, para lo cual se le aplican reglas de calidad de datos y posteriormente se le aplica la detección y corrección de errores para que dichas instancias sean efectivas. A un mayor incremento de datos, las instancias no se incrementan. Y para finalizar ya tenemos las instancias procesadas. Reparación incremental acotada. La reparación incremental acotada es una propuesta que no necesita demasiados recursos, o sea, por ende usa pocos recursos y es escalable. Consiste en hacer cambios pequeños a los errores que se encuentran y posteriormente acotarlos, que es establecer los límites. Gracias a estas acotaciones ya no es necesario, o sea, si encuentras un error del mismo tipo, ya no es necesario comenzar desde cero, sino que ya tienen los límites que ya se vieron en la reparación y se encuentra una solución. Para finalizar, daremos a conocer los comentarios de cada uno de los integrantes. Uno de ellos es que los problemas que genera la mala calidad de datos es muy costosa para las empresas, por eso es necesario que las empresas empleen técnicas de limpieza y reparación de datos para de esta forma los datos que utilicen sean de calidad y más precisos. Por lo tanto, los datos serán de gran ayuda a la hora de que tomen estas decisiones. Otro comentario que tenemos es que la cantidad de datos que día a día se van generando están creciendo increíblemente. Junto con ellos genera también datos que no nos sirven, son irrelevantes o erróneos, por lo tanto son de mala calidad. Por eso, si utilizamos técnicas de limpieza de datos, siguiendo las reglas de calidad de datos, lograremos que los datos obtenidos sean de más utilidad. Como tercer comentario tenemos que la inclusión de la Big Data ha hecho que sean necesarias nuevas técnicas para asegurar que los datos sean de calidad, pero estas técnicas necesitan seguir criterios para la precisión y escalabilidad, ya que los datos aún seguirán creciendo y se pueden seguir distorsionando. Gracias.